vamos a hablar de la medida exterior de Lebesgue y voy a dar un pequeño repaso de algunos conceptos importantes para la medida exterior. Mm, Vamos a definir qué es la medida exterior y ver algunos ejemplos y luego la medida exterior de Lebesgue. Y pues ya. Vamos a decir que un conjunto es acotado. Aquí esto se me fue. Un conjunto es acotado si es no vacío, un subconjunto de R. No vacío. Si existe un número real, tal que para todo elemento de A, n está por debajo de cada de todos los elementos de A. O sea, x para todo elemento x de A, x es mayor o igual que este m que encontramos. Y a este m le vamos a decir cota inferior de A. Y pues es importante observar que si A está acotado inferiormente, o sea, si tiene una cota inferior, entonces podemos encontrar muchas cotas inferiores. Mm, ujú. Y vamos a ver la definición de ínfimo. Tenemos otra vez un subconjunto no vacío de los reales y un número real B se llama ínfimo de A. Si B es la máxima cota inferior de A, es decir, que si M es también una cota inferior de A, entonces B queda por encima de M. Vamos a suponer, por ejemplo, un segmento y pues por acá puede estar el, el M. Entonces la mínima cota inferior que estaría como por acá va a quedar por debajo de... Ay, ay, no sé qué pasó. Va a quedar pues más bien la máxima cota inferior va a quedar por encima de, de cualquier otra cota inferior. ¿Sí? ¿Hay Ujú. alguna duda? Sí, no. ¿Sí? Bueno. Todo bien. Sí, un comentario. Ajá, Ahí en tu definición, sí, bueno, estableces que B es la máxima cota inferior de A. sí. Y según ahí dices que eso es lo mismo, porque dices, es decir, si M está en R, es cota inferior de A. Te faltó el detallito, ¿no? De que sea la máxima. O sea, ahí estás diciendo que M es cota inferior, porque M es menor o igual que B. Ajá. ¿Ves Este, el ínfimo? bueno, ahí no está muy claro, pues, la partecita esa. Ok. A ver, déjame ver. Sí, porque nada, falta hacer la comparación con los elementos de A. Nada más ahí en esa partecita. Ah, Porque Pero dices, más bien está, es que dices M está en R, es sí, cota inferior de A, entonces, en efecto, M tiene que ser menor o igual que B. sí. Pero además hay que decir que el B tiene que ser también cota inferior de A. pero ya lo dice, ¿no? Dice que ese elemento B es la máxima cota inferior. Sí, pero lo que quiere Pero decir acá es en de el que léxico. toda esa parte anterior, Sí, toda la aquí. parte anterior, se supone que lo está traduciendo en la Ajá. parte que sigue, exactamente en lo que tiene ahí subrayado, en lo que tiene ahí marcado. Se Sí, supone que esa parte dice todo lo anterior. sí, es cierto. ¿Sí me explico? Sí. Sí, Entonces, cierto. por supuesto, ahí son dos cosas que hay que decir ahí. Una, que precisamente B tiene que ser menor o igual a todos los elementos de A, para que sea precisamente cota inferior.
Ujú. Y luego lo que tienes ahí marcado. Sí, Lo que tienes ahí marcado significa que es la máxima de las cotas inferiores. Entonces, además ahí hay que ser preciso con respecto a lo que estás diciendo de manera anticipada. sí. Bueno, no sé si me explique, No, pero sí, 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 se explica. Gracias. ok. Bueno, vamos a usar esta propiedad de el ínfimo. Si A y B son subconjuntos no vacíos de R, tales que A está contenido en B, entonces el ínfimo de B es menor o igual que el ínfimo de A. ¿Mm? O sea, hay elementos de B que no están en A, entonces esos elementos pueden ser todavía más pequeños que los que están en A. Entonces el ínfimo de B es menor o igual que el ínfimo de A. Y, y esta otra también es muy útil. Si A es no, un subconjunto de R no vacío, entonces B es el ínfimo de A. Si es solo si para cada epsilon positivo existe X sub epsilon, porque depende de este epsilon, en A, tal que B más epsilon es mayor estrictamente que este elemento que encontramos en A. Ujú. Creo que está medio truculenta esta, esta equivalencia, pero es muy útil. ¿Hay alguna duda? ¿Comentario? Pues nada más hay que hacer hincapié, ¿no? De que siempre en ese tipo de cuestiones, Sí. el conjunto A tiene que estar acotado inferiormente. Ah, sí, cierto. No siempre, porque si no, ya se va al menos infinito. Sí, Nada más hay que hacer hincapié en eso. sí, en que A está acotado inferiormente. Bueno, vamos a definir un intervalo d-dimensional de RD como un subconjunto de RD que se puede escribir como producto cartesiano de intervalos de R. O sea, I es el producto de I1, I2, así hasta ID, donde para cada K de 1 a D, IK es un intervalo en R. Entonces a eso le vamos a llamar intervalo d-dimensional. Y vamos a usar el volumen de estos intervalos, que va a ser el producto de las longitudes de los intervalos que lo conforman. Van a ser como cajas, ¿no? O sea, si pensamos en R3, sería como el volumen de una caja sería la base por, el área de la base por la altura y el área de la base pues es base por altura. Mm, Y pues generalizándolo para cualquier D, pues obtenemos esta fórmula. Ujú. ¿Alguna duda? Bueno, Es el esta, volumen de un paralelepípedo, ¿no? ajá, bueno, Y en RN, ¿cómo se llaman los paralelepípedos? Mera curiosidad. pues igual, ¿no? Nada más que son de dimensiones, para el epípedo de dimensión, ¿no? Ok. Ya Bueno, te en leí como Supongo. tienes nada tu más definición, algunos podrían ser vacíos, ¿no? Sí, creo que sí falta especificar que cada AK es menor que BK, Sí, correcto. es cierto. nada más una cuestión, ¿no? En realidad es un rectángulo, ¿no? Es Ah, un rectángulo. Bueno, por supuesto, se puede decir que un rectángulo es un paralelepípedo, sí, pero los paralelepípedos, de repente, pues son más, distorsionados que el propio rectángulo. O sea, el rectángulo es más, pues sí, como se menciona, pues es más recto, ¿no? sí, Entonces, nada más esa es la cuestión. sí, estos son más Pero como rectángulos, cajas. sí, sí son rectángulos, exactamente. Ujú. Bueno.
Y creo que esto es una proposición. Si A y B son numerables, son conjuntos numerables, entonces la unión es numerable y el producto cartesiano es numerable. Aquí lo que necesitamos es, o como vamos a usar esta proposición, es que si A es numerable, entonces existe una numeración o podemos encontrar una numeración de los elementos de A. Y si A y B son numerables, es decir, podemos encontrar numeraciones para estos dos conjuntos, podemos encontrar también una numeración para la unión y una numeración para el producto cartesiano. Entonces, es en ese sentido en que la vamos a utilizar. No, que es lo mismo, pero igual creo que vale la pena mencionarlo. Y ya. Terminó el repaso. Y vamos a dar la definición de medida exterior. Damos un conjunto X y P es la colección de subconjuntos de X, es decir, es el conjunto potencia de X. Y una función mu estrella del conjunto potencia al intervalo 0 infinito, a los números no negativos, como decía el profesor, se llama medida exterior. Si la mu estrella del vacío es 0, si para cada A y B tal que A está contenido en B, se tiene que el mu estrella de A es menor o igual que mu estrella de B. Y si para cada sucesión de subconjuntos de X, la medida de la unión de esta sucesión es menor o igual que la suma de las medidas. Bueno, ya le estoy diciendo medida. Mu estrella de la unión es menor o igual que la suma de las mu estrellas de AN. Si la función mu cumple con estas tres condiciones, entonces le decimos medida exterior. ¿Hay alguna duda con la definición? ¿O algún comentario? Bueno, vamos a ver un par de ejemplos simples. Tenemos un conjunto arbitrario y la función mu de P del conjunto potencia de X a los no negativos la definimos como mu de A como 0 si A es vacío y 1 si A no es vacío. Entonces podemos verificar las condiciones anteriores. La primera es que el vacío es 0, entonces lo tenemos aquí por la definición de la función. Si ahora consideramos A y B, subconjuntos de elementos de P, de modo que A esté contenido en B. Entonces, ¿cómo sería? Si B es vacío, entonces es 0 y A también es 0, entonces mu de A es menor o igual que mu de B. Si B no es vacío y A es vacío, mu de A es 0, mu de B es 1, entonces es menor o igual. Y si los dos son no vacíos, pues 1 es menor o igual que 1 y se tiene. Y si tenemos una sucesión de subconjuntos y alguno no es vacío, pues tenemos aquí que 1 es menor o igual que 1, o si es la sucesión de vacíos, pues es 0 menor o igual que 0. Entonces cumple con las condiciones, es medida exterior. Nada más dijiste una cosa mal. Dijiste es 1 menor o igual que 1 en la parte de la definición. No sé si quieres pasar la otra vuelta. ¿Aquí? Ajá, en el punto 3. Sí, cierto, 1 menor o igual si que uno, que ajá, no sean vacíos. Ajá, si 1 es no vacío, dijiste que la parte izquierda es 1 y dijiste es menor o igual a 1. Sí, es cierto. Sí puede haber Entonces, varios que no sean vacíos. Ajá, puede haber varios que no. Nada más pues un comentario, ¿no? Ahí a la definición. Exactamente el punto 2 de que A está contenido en B significa que la medida exterior ya es no igual
a la medida exterior de B. Hay que recordar que se llama que tiene la propiedad de ser no decreciente. Ajá. Así es como se dice, ¿no? Es no decreciente. Esa propiedad. Y la propiedad 3, que ya la había mencionado en la reunión anterior, Sí. significa que es la subaditividad Subaditividad. numeral. Nada más hay que comentarlo para irnos acostumbrando a los conceptos, ¿no? Sí. Ok, nada más eso. Bueno. Otro ejemplo que tenemos es igual un conjunto arbitrario y la función del conjunto potencia a los no negativos. Ahora la función es 0 si A es numerable y 1 si A es no numerable. Y pues el vacío es numerable, entonces es 0. Bueno, este yo creo que ya no me voy a detener tanto. Creo que este se puede verificar fácilmente en papel. Y vamos con este otro ejemplo. Si X es un conjunto arbitrario y la función mu da igual del potencia a los no negativos, con la función dada con 0 si A es finito, mu de A es 0 si A es finito y 1 si A es infinito. Aquí tenemos que mu estrella no va a ser medida exterior porque podemos escribir, podríamos considerar, por ejemplo, en esta parte, una sucesión de subconjuntos de X, supongamos subconjuntos finitos, pero supongo que hasta diferentes. Podemos suponer X un conjunto infinito y una sucesión de subconjuntos de X, tales que, no sé, supongo que la sucesión cubra todo X, pero todos los conjuntos, cada uno de los AN son finitos. Entonces, ¿cómo está? Ajá, vamos a tener que la unión, como suponemos que los ANs cubren a X, va a ser la medida de X, el cual supusimos que es infinito, va a ser 1, menor o igual que la suma de las medidas de los conjuntos, bueno, no medidas porque no es medida, de los μ's de AN, pero cada AN es finito, entonces va a ser 0 aquí la suma. Y tendríamos 1 menor o igual que 0. Entonces, por eso esta mu estrella no puede ser medida exterior, no es medida exterior. Perdón, ¿podría repetir ese último argumento? Ajá. Suponemos un conjunto X arbitrario infinito. Ok, Y una sucesión de conjuntos tal que la unión de estos conjuntos nos da X completo. ok, Pero cada conjunto de esta sucesión es finito. ok, Entonces, cuando queremos evaluar esta propiedad, la unión de los AN nos va a dar X. correcto, Y X es infinito, entonces aquí esto va a valer 1. correcto, Y aquí cada uno de estos va a ser 0, porque cada uno de los ANs es finito. Entonces la suma de puros ceros nos va a dar 0. Aquí, y acá vamos a tener 1. O sea, 1 menor o igual que 0. Entonces no se cumple esta propiedad. Ah, muy bien, gracias. Entonces tendríamos que mu estrella no es medida exterior, en este caso, definida como está aquí. Entonces, ¿hay alguna otra duda? No. Vamos a definir para cada A, subconjunto de R, vamos a definir a C sub A como el conjunto de todas las sucesiones de intervalos abiertos. Estos son intervalos abiertos, tales que A está contenido en la unión de estos intervalos. Estos intervalos usualmente les llamamos cubiertas. No introduje esa definición aquí. Pero a estas sucesiones que contienen a los subconjuntos de R les llamamos cubiertas.
Entonces, C, creo que tampoco escribí explícitamente cómo es C. C es la colección de todas las cubiertas de A. C sub A es la sucesión de la colección de cubiertas de A. Entonces, definimos la medida exterior de Lebesgue como la función del conjunto potencia de R a los no negativos mediante la siguiente regla. Lambda estrella de A va a ser el ínfimo observemos, el ínfimo de las sumas de cierta familia de intervalos. Estos intervalos son cubiertas de A. Esta A es mayúscula. Ahí se me fue un dedazo. Es decir, es el ínfimo sobre las cubiertas. El ínfimo se está tomando sobre esta colección. ¿Hay alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno. O sea, sería más bien ahí como que el ínfimo sobre la longitud, bueno, sobre las sumas o longitud, no sé cómo se puede ver, Ajá, de o sea, sobre las las... cubiertas, ¿no? Ajá, el ínfimo de estos números. De toda la suma completa sobre la colección. Pero pues esta suma va a salir, está indexada con los naturales, no, eso no tiene nada que ver. La suma, o sea, la suma corre sobre la cubierta. Ujú. Entonces, el ínfimo sobre las sumas, al final es como tomar el ínfimo sobre las cubiertas, creo yo. Porque vas a evaluar cada cubierta en la suma de las longitudes. Para cada cubierta obtienes una suma de esto. Un numerito. Ajá. Porque es importante, creo, hacer recalcar esa parte, que cada una de estas sumas corresponde a cada cubierta. Porque necesitamos verificar pues, las propiedades de la medida exterior y la contención. Bueno, la contención y bueno, ahorita vemos, ¿no? Bueno, hasta aquí. ¿Estamos bien? Sí, bueno, Bueno. yo sí. Entonces vamos con la primera proposición sobre la función que ni siquiera sabemos. Le decimos medida exterior de Lebesgue, pero todavía no sabemos estrictamente que ya es una medida exterior, entonces hay que probarlo. La medida exterior de Lebesgue, o la función lambda estrella, es una medida exterior. Debemos verificar que la medida del vacío, bueno, que el lambda estrella del vacío es 0. Si A está contenido en B, que es un subconjunto de R, o sea, hay B subconjuntos de R tales que A está contenido en B. Entonces lambda estrella de A es menor o igual que lambda estrella de B. Y dado una sucesión AN de subconjuntos de R, entonces lambda estrella de la unión es menor que la suma sobre N de lambda estrella de AN. Vamos a hacerlo. Primero lambda estrella del vacío. Sea 0. Para cada epsilon positivo podemos hallar una sucesión de intervalos que cubran al vacío. O sea, el vacío siempre va a estar contenido en cualquier subconjunto, ¿no? Es un subconjunto de cualquier subconjunto. Entonces, en particular, va a ser de cualquier sucesión de intervalos. Aquí no lo anoté, pero supongo que podríamos tomar la sucesión. La sucesión. I, I. ¿Cómo? Podría ser la sucesión A sub I, A sub I. No. No, vamos a dar una sucesión más explícita. Por ejemplo, la 0 epsilon entre 2 a la I.
el vacío va a estar contenido aquí. Para cada epsilon en esta colección, el vacío va a ser un subconjunto de la unión de todos estos. Bueno, el vacío va a ser va a estar contenido en la unión de esos conjuntos. Y la medida de B, bueno, la medida, ¿cómo se dice? El epsilon, la suma de epsilon entre 2 a la i, entre de i igual a 1 infinito, nos va a dar epsilon. Entonces, vamos a tener que... voy a regresar a la definición. Vamos a tener aquí que la medida del vacío, o que el lambda estrella del vacío, no es cierto, no es cierto. Tenemos una cubierta, de modo que esta suma es siempre epsilon. Entonces, como lambda estrella del vacío es el ínfimo sobre las sumas de estas cubiertas, y es menor que... Y para cualquier epsilon que nosotros demos, podemos encontrar un epsilon que quede por encima de estas sumas. Vamos a tener que la medida o que el lambda estrella del vacío es menor o igual que 0. Pero la función lambda estrella es no negativa, entonces tiene que ser 0. Eh, sí, o sea, para todo epsilon que nosotros demos, epsilon está en el conjunto bueno, en las sumas sobre las cubiertas. Porque podemos construir esta sucesión de cubiertas. Entonces, tomando el ínfimo de esa colección, el ínfimo va a ser 0 porque siempre es epsilon positivo. ¿Alguna duda? ¿Comentario? Bueno. Vamos a mostrar que lambda estrella de A es la menor o igual que lambda estrella de B cuando A es un subconjunto de B, cuando A está contenido en B. Tomamos A y B subconjuntos de R, tales que A esté contenido en B. Entonces consideramos esta sucesión de conjuntos tal que B esté contenido en la unión. Entonces, como la contención es transitiva, lo comentaba hace un rato, ¿no? A está contenido en B está contenido en la unión, entonces A está también contenido en la unión. Como la sucesión fue arbitraria, entonces para cada sucesión que nosotros demos que contenga B, A también va a estar contenido ahí. Es decir, las sucesiones que cubren a B también cubren a A, porque A es un subconjunto de B. Es decir que, entonces el conjunto C sub B está contenido en el conjunto C sub A por como fue definido en términos de las cubiertas. Entonces, como el ínfimo lo tomamos siempre sobre las cubiertas, utilizando la propiedad del ínfimo de que si A está contenido en B, entonces el ínfimo de B es menor o igual que el ínfimo de A. Obtenemos que pues es el resultado que estamos buscando. ¿Alguna duda?
Bueno. Y ahora vamos a probar el asunto de la unión. Tomamos una sucesión arbitraria de subconjuntos de R. Si la suma de los lambda estrellas es infinito, pues ya, terminamos, ¿no? Porque el infinito siempre va a quedar por encima de lo que sea que esté, con lo que esté siendo comparado. Entonces, ahí queda. Entonces, vamos a suponer que la suma de los lambda estrella de AN es finito. Entonces, para cada epsilon, bueno, damos epsilon positivo, y para cada n podemos encontrar una sucesión ANI, BNI, de intervalos, de AN. O sea, esta sucesión es una cubierta de cada, del conjunto AN. Entonces, por la equivalencia que tenemos del ínfimo, la suma podemos encontrar esta sucesión de modo que la suma sobre las longitudes de estos intervalos es menor que lambda estrella de AN más epsilon sobre 2 a la n. Esto es por el asunto del ínfimo que hicimos en el repaso. Entonces, tenemos una cubierta. Para cada elemento de nuestra sucesión tenemos una cubierta, una sucesión. Es decir, que tenemos una sucesión de sucesiones. Y si unimos el conjunto de estas sucesiones, pues vamos a obtener una cubierta de la unión de la sucesión original. Es decir, tomamos las cubiertas de todos los intervalos, de todos los conjuntos AN. Entonces, esa unión va a ser una cubierta para la unión. Como cada uno de estos es una familia numerable, la unión va a ser una familia numerable también. Entonces aquí vamos a utilizar lo de la numeración. Podemos reacomodar estas sucesiones de modo que pasemos por todas, pero siguiendo, en lugar de 2 índices como aquí, siguiendo un solo índice. Y entonces la suma, ahora consideramos la suma de las longitudes de estos intervalos, la suma sobre J, pero con la numeración que podemos encontrar. La suma sobre J de BJ menos OJ va a ser menor que la suma sobre N de los lambda estrella a N, porque así fue como pedimos a cada una de estas sucesiones, que fuera menor que lambda estrella de epsilon de lambda estrella más epsilon sobre 2 a la N. Entonces, desarrollamos las sumas por separado. Esta suma nos va a dar solo epsilon. Y esta suma se va a quedar igual. Entonces, la suma sobre las longitudes va a ser menor que la suma sobre lambda estrella más epsilon para todo epsilon que nosotros demos. De aquí concluimos que el lambda estrella de la unión va a ser menor o igual que la suma de los lambda estrella de AN. Entonces esta es una cubierta tomamos una cubierta de la unión y a esa cubierta la cortamos por arriba por la suma de los lambda estrella AN más epsilon para cualquier epsilon que nosotros demos.
Entonces el ínfimo va a quedar por aquí abajo. Entonces lambda estrella de UN va a ser menor o igual que la suma de lambda estrella AN. ¿Hay alguna duda? ¿Algún comentario? Bueno. No. Ujú. Entonces ahora vamos con la siguiente proposición. Ya sabemos que la medida exterior definida como fue definida es una medida exterior. Ahora vamos a ver que esta función asigna a cada subintervalo i de R con su longitud. Tomamos i un intervalo de R. Y vamos a suponer primero que este i es un intervalo acotado. O sea, AB y AB pues, son números reales. Entonces, para cada epsilon podemos meter al intervalo cerrado AB en un intervalo abierto A menos epsilon medios, B más epsilon medios. Entonces, este solo intervalo sirve como cubierta del intervalo AB. Entonces, la medida exterior de AB va a ser menor que la longitud de este intervalo, que va a ser B menos A más epsilon. Como esta desigualdad se cumple para todo epsilon positivo, tenemos que lambda estrella del intervalo cerrado es menor o igual que B menos A. Entonces ahora queremos acotarlo por B menos A del otro lado. Entonces consideramos una cubierta del intervalo. Ahí digamos A, I, B, I es una sucesión de intervalos. Entonces vamos a utilizar la compacidad de AB porque tenemos una cubierta, entonces podemos encontrar I1, I2 y K, de modo que el intervalo AB esté contenido en la unión desde J igual a 1 hasta K de A, I, J, B, I, J. Tenemos una cubierta finita. Entonces, ajá, aquí ya no supe, profesor. Bien, en el libro así lo puso. Y ahí ya no vi cómo está el asunto que no sé si tomó nada más la longitud del intervalo y como está contenido aquí, B menos A es menor que la suma de las longitudes de estos intervalos porque están contenidos. Y entonces esta suma es menor o igual que la suma sobre la cubierta completa. Y entonces observemos que la cubierta que dimos es arbitraria. A y B y es arbitrario. Y encontramos a B menos A siendo menor o igual que la suma sobre la cubierta. Entonces, como B menos A es menor que una cubierta arbitraria, B menos A es una cota inferior para la suma sobre las cubiertas. Entonces B menos A va a ser menor o igual que lambda estrella de AB, porque lambda estrella es el ínfimo sobre las cubiertas. Bueno, pienso que así es como va el razonamiento. No estoy seguro. Bueno, el comentario, por ejemplo, de la primera desigualdad, Sí. está relacionado con respecto a la relación de intervalos abiertos. Aquí hay que recordar que en todo lo que está viendo en la medida exterior de Lebesgue, nada más se da la definición de longitud, pero para intervalos abiertos. Así es. ¿Sí? Y entonces se quiere ver que con respecto a la medida exterior, para intervalos cerrados, en este caso, también se cumple.
también se cumple. Bueno, entonces, en este caso particular, sobre la desigualdad izquierda, de que B menos A tiene que ser menor o igual a la sumatoria desde J, igual con 1 hasta acá del B de IJ menos el A de IJ, esta desigualdad se prueba por inducción. Primeramente, por ejemplo, cuando J vale 1 nada más, o sea, cuando nada más se tiene un solo intervalo que contiene al intervalo cerrado A, B. Ah, Entonces, en ese caso, pues ahí se tiene precisamente que el intervalo abierto A, B estaría contenido en el intervalo abierto A de I1, B de I1. ujú. Y entonces, en ese caso, precisamente la diferencia de B menos A sería menor o igual a la diferencia de B de I1 menos A de I1. O sea, cuando J vale 1, como que se cumple, no hay ningún problema. Sí, Entonces se supone para acá y se prueba para K más 1. más uno. Entonces, pero sí hay que seguir, digamos, una manera geométrica de ver cómo están distribuidos los intervalos para poder probar exactamente esa desigualdad. Ok. Por supuesto se cumple, por Sí, supuesto se tiene esa desigualdad, pero sí hay que probarlo precisamente por inducción. ok. ¿Sí? Bueno, esa parte no la hice porque no vi exactamente cómo hacerlo. Ok. Ujú. Bueno, voy. Ujú. Bueno, ahí termina la prueba entonces. Habiendo probado esta desigualdad, este, tenemos que B menos A es menor o igual que lambda estrella de AB. Entonces, juntando estas dos desigualdades, tenemos la igualdad. Entonces, lambda estrella asigna a cada intervalo I a su longitud. Y ahora vamos a definir para cada subconjunto de RD a C sub A de nuevo como el conjunto de las cubiertas de A. Y definimos la medida exterior del Lebesgue en RD como la función lambda estrella D del conjunto potencia de RD a los números no negativos. Y pues es de forma similar, nada más que en RD, lambda estrella D de A es el ínfimo de la suma de los volúmenes de RI, donde RI es una sucesión de una sucesión de cubiertas de A. Aquí se me fue ponerle la A. Pero es de forma similar. Y la proposición es que la medida exterior del Lebesgue en RD es una medida exterior y asigna cada intervalo con su volumen. Y la demostración pues es similar que lo que hicimos para R1. Y ya. Ahora con la siguiente definición. Dado un conjunto X y μ estrella una medida exterior sobre X, decimos que un subconjunto B de X es μ estrella medible o medible respecto a μ estrella. Si para todo subconjunto de X se cumple que μ estrella de A, o sea, del que no estamos hablando, μ estrella de A es igual a μ estrella de A intersección B más μ estrella de A intersección B complemento. O sea, de A sin B. Ajá. Si para todo elemento para todo subconjunto de X podemos probar esta igualdad, entonces decimos que B es un conjunto medible. O sea, aquí el importante es este. Es lo que creo que vale la pena recalcar. El importante es B, no lo que está pasando con A. O sea, si para todo subconjunto de A, B
puede hacer esto, que la medida de A sea la medida de la intersección de A con B más la medida de la intersección del complemento de B con A. Entonces, B es un conjunto medible o medible respecto a mu estrella. Entonces, para verificar que B es un conjunto mu estrella medible, la subaditividad, que es una de las cosas que le pedimos a la función mu estrella, implica que mu de A estrella es menor o igual que mu de A intersección B más mu de A intersección B complemento, porque A está contenido en la unión de A intersección B y A intersección B complemento. Entonces, esto se tiene ya por default. Lo que necesitaríamos probar en cada caso para ver que B es un conjunto mu medible es que mu estrella de A es mayor o igual que mu estrella de A intersección B más mu estrella de A intersección B complemento para cada A subconjunto de X. Habiendo probado eso, ya tendríamos que B es un conjunto mu estrella medible. Y ya, es todo. Aquí termina la presentación. ¿Alguna duda? ¿Comentario? La diferencia entre medida exterior y medida normal, ¿cuál es la principal diferencia? No La sabía. medida normal me parece que está definida sobre una sigma álgebra, ¿no? Y la medida Sí, exterior está definida sobre el conjunto potencia. sí, cierto. Y la medida exterior tiene la aditividad y la exterior tiene la subaditividad. Vale, sí, gracias. Bueno. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla. Antes podrías regresarle a una pantalla anterior, por ahí me faltó algo notado. ¿Aquí? No, antes. En la última demostración. Esa. A ver, la que sigue, ¿cómo está? Ah, ok, ya, era la anterior. Ya, muchas gracias. ¿Aquí? Bueno. Sí. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla. Ok, perfecto. Muchas gracias. Nada más un comentario, yo sí lo hago. Sí. La medida exterior es una herramienta para poder deducir de ella medidas. Notemos que la definición de la medida exterior no ofrece de manera exacta, de manera precisa, lo que son precisamente las propiedades de la medida. Por ejemplo, digamos lo que falla en relación con las medidas. Por ejemplo, la medida exterior nada más se le pide que tenga la propiedad de ser subaditivamente numerable. Mientras que la medida es más precisa, se le pide que sea precisamente subaditivamente numerable. No, a mí se vuelve. Que la medida sea aditivamente numerable. Sí. La medida, mientras que la medida exterior sea subaditivamente numerable. De manera intuitiva, como que da la sensación que es más fácil que uno tenga propiedades de subaditividad numerable que propiedades muy precisas de aditividad numerable. Por eso como que uno empieza con medidas exteriores
para que a partir de ellas uno pueda obtener precisamente una medida. Una medida. Por ejemplo, la última propiedad que definió es la de los conjuntos muestra medibles. Ajá. Muestra medible. Y cuando se da esa definición de muestra medible, como que no se logra entender exactamente cómo es de que esto pueda permitirnos obtener conjuntos como los que uno quiere, o sea, que sean medibles, pues, que realmente se puedan medir. De cierta forma, la propiedad de que se tenga un conjunto muestra medible, si recuerdan la definición, es de que si lo parten en dos, como que la medida de B se conserva, entre comillas, ¿no? Entre comillas, como que se conserva. O sea que no importa de qué manera midan al conjunto B, como que la propiedad de ser medible se va a conservar. No sé si me entiende ahí esa parte. Es medio intuitiva la cuestión ahí de la definición, pero como que eso quiere decir cuando un conjunto B es precisamente muestra medible. Muestra medible. No sé si quieres compartir otra vuelta ¿Sí? ¿cómo se llama? Mi pantalla, mi presentación. Tu presentación. Sí. En la definición de los B's que son muestra medibles. Aquí está. Ahí se está viendo. No, todavía no, ya. Por ejemplo, si observan la parte derecha de la igualdad, Ok. esa parte que está ahí, por ejemplo, por supuesto tiene que ver con el conjunto A, ¿no? Ujú. Tiene que ver con el conjunto A. Pero al final de cuentas, la parte derecha me está diciendo que todo está relacionado con el conjunto B. O sea, ha intersectado con B, está contenido en B. Ha intersectado con el complemento de B, está metido en el complemento de B. ¿Sí? Pero precisamente como que, digamos, básicamente uno prueba, ¿no? Que si B es medible, su complemento tiene que ser medible. Tiene que ser medible. Pero no importa al B cómo lo partamos, porque ahí estamos partiendo al B. Por supuesto, en función del conjunto A, pero el conjunto A es arbitrario. Como que la forma de partir al B no importa cómo lo estemos haciendo. No sé si me explique. Pero como que, digamos que la manera de influir en el conjunto B para que sea medible, ¿verdad? Significa que no importa cómo lo estemos partiendo al B, en función del A, por supuesto. No importa cómo lo partamos. Al final de cuentas, como que se va a poder medir ese cacho que uno tiene. Es medio complicado de entenderlo, como que se ve medio ahorita, ¿no? Por supuesto. Cuando se construya lo que es precisamente la medida, en función de la medida exterior, ahí vamos a ver exactamente por qué se le llama a estos conjuntos medibles, porque estos sí nos van a servir. O sea, estos conjuntos van a formar una sigma álgebra y la medida exterior restringida a esta sigma álgebra va a dar la medida exactamente que uno quiere. ¿Sí? Entonces, se ve medio raro porque estos conjuntos nos van a servir para formar esa sigma álgebra. Pero es algo así más o menos, ¿no? Que no importa, si tenemos un conjunto que va a ser medible, pues no importa cómo lo partamos, esa parte siempre va a ser como que medible. Por supuesto, junto con su complemento que está ahí partido también, ¿no? En función de la... así es algo parecido, porque el conjunto A es arbitrario y el conjunto A, quién sabe si sea medible. Ese es el detalle. No sabemos si el conjunto A es medible. Pero el B sí. Y básicamente dice que las partes o los cachos en donde
en donde se está partiendo el B con respecto al A, esos van a ser precisamente bien medibles, pues, esos cachos. Eso es más o menos lo que dice. Vuelvo a repetir, como que la idea está medio rara ahí. Cuando tengamos ya cuando se tenga establecida la sigma álgebra formado por estos muestras ya medibles, a lo mejor podamos ver un poquito más con claridad cómo está esta condición de la definición. Y el otro comentario es sobre la medida de Lebesgue, en donde, por ejemplo, en los reales, en donde establece que la medida de Lebesgue asigna a cada intervalo su longitud. Aquí nomás se ve que sea el comentario, Abdel nada más lo puso para intervalos cerrados, Sí. pero también se cumple para intervalos semiabiertos o semicerrados, como quieran decirle. También, básicamente porque precisamente ya todo intervalo semi-intervalo, perdón, cada intervalo semiabierto o semicerrado va a contener un intervalo cerrado o abierto, pues ya muy próximo a él, o sea, casi del mismo tamaño. Y entonces, por eso, de alguna manera, no importa si el intervalo es abierto, cerrado, semiabierto, básicamente la medida de esos intervalos coincide con su longitud. Con su longitud. No hizo comentarios sobre la parte de intervalos que no sean acotados, por ejemplo. Ah, sí, cierto, sí, ahí se me fue. Los no acotados los podemos describir como uniones de intervalos acotados. Exacto. Entonces, ¿con qué? Con esta propiedad. Bueno, no, ¿con qué? Sí, ¿no? Con... o... Sí puede ser con las dos propiedades, la segunda y la tercera. Ah, sí, pues sí. Si es unión de intervalos acotados. No, no es cierto. No, no, perdón. No creí que lo tenía, pero no. Bueno, por supuesto, la longitud de un intervalo no acotado, ¿cuánto tiene que valer? Pues infinito. Pues sí tiene que valer infinito, ¿no? No hay vuelta de hoja. Lo tendríamos aquí. Ajá. Entonces, nada más ese comentario. Con respecto a cuando uno tiene rectángulos, digamos, ya en RD, pues también tiene su chiste, ¿no? Ahí tratar de probarlo. Sí. No es de que sea difícil, pero sí es un poquito tedioso andar escribiendo toda la demostración. Básicamente es similar que la parte real, pero pues obviamente hay que tener más productos cartesianos, exactamente de productos cartesianos de intervalos, ¿no? Intervalos abiertos o cerrados, o como quieran trabajarlos. Entonces se hace un poquito también tedioso estar escribiendo la demostración como tiene que ser, pero por supuesto se cumple lo mismo, que exactamente la media exterior del Lebesgue asocia a cada rectángulo su volumen. ¿Sí? Pero es un poquito tedioso andarlo escribiendo. En la manera como viene el con, pues también no lo desarrolla todo de manera completa. Pues lo hace también de alguna manera hasta medio platicada, ¿no? Algunas cosas. Sí. Pero sí, ya si uno lo trata de escribir bien, sí es un poquito tedioso y un poquito largo, ¿no? Para entenderlo, porque hay que hacerlo, como vuelvo a repetir, hay que hacerlo casi como factor con factor. O sea, básicamente hay que dar cubiertas de intervalos abiertos para cada uno de los factores del rectángulo que uno tiene. Entonces, ahí la notación se hace muy tediosa si uno quiere hacerlo bien. Entonces, nada más ese es el comentario, ¿no? Que quería hacer.
Pero Ajá. sí es cierto, o sea, la medida exterior del EDEC asociado a cada rectángulo le asocia su volumen. Entonces, sí es cierto esa parte. Bueno, nada más. Bueno. Ya dejo de compartir. De acuerdo. ¿A quién más les toca? Sí, me toca a mí, profesor. Ok, ¿traes algo o no? No lo tengo todavía listo, entonces me gustaría presentar la próxima clase el viernes. Ok. Ahorita que menciones el viernes, mire, el viernes yo no puedo. Entonces no sé si pudiéramos cambiarla para el lunes a la misma hora. O sea que este lunes nos veamos, si es que pueden, si es que su horario se los permite. A mí se me lo permite. Sí. Sí, por mí tampoco hay problema, me parece. ¿Alguien más? Tal vez yo no pueda, pero puedo pedir la información